Hola, soy Eduardo Jiménez y voy a presentar Filosofía Lean, aplicación de conceptos estudiados en un negocio familiar. Como introducción, voy a explicar que el emprendimiento es familiar y se trata sobre la venta de empanadas, un negocio de venta de empanadas. El negocio se inició hace más de 5 años, durante los cuales se trató de ir mejorando la calidad del producto, la calidad de atención al cliente y demás aspectos. Los comienzos del emprendimiento se debieron a que en el grupo familiar se necesitaba un mayor ingreso de dinero para pagar productos y servicios necesarios en el hogar. La filosofía Lean es un modelo de gestión que se enfoca en minimizar las pérdidas de los sistemas de manufactura al mismo tiempo que maximiza la creación del valor para el cliente final. Para ello utiliza la mínima cantidad de recursos, es decir, los estrictamente necesarios para el crecimiento. La filosofía Lean tiene 5 principios, en los cuales el primero sería identificar el valor, el segundo el flujo de valor, el tercero crear y mantener el flujo, el 4 el sistema pull y el sistema push y el 5 la mejora continua. La filosofía Lean o el pensamiento Lean, el Lean Thinking, básicamente trata de romper con el pensamiento impuesto. Y la pregunta sería cómo aplicarlo al emprendimiento de la venta de empanadas. Lo que hicimos fue tomar nota de los errores que se generaban en el negocio y tratar de corregirlos, utilizando los 5 principios de esta filosofía. Tenemos que identificar el valor. El valor lo identifica el cliente. Valor solo va a ser aquel trabajo que el cliente está dispuesto a pagar, y el valor lo crea la empresa y lo define el cliente. Para identificar el valor, lo que tenemos que hacer es examinar los procesos desde el punto de vista del cliente, tratar de hacer solo aquello que aporte valor, y si hay algo que no me aporta al proceso, entonces no me está generando ningún valor y eso es un desperdicio. En este caso de nuestro emprendimiento de la venta de empanadas, nos pusimos en el lugar del cliente, y lo que el cliente siempre quiere es un producto, en este caso empanadas, un producto de buena calidad, como por ejemplo comer una empanada o comprar una empanada picada a cuchillo, por ejemplo, que es una diferencia, y da buena calidad al producto. También tratar de hacer solo aquello que aporta valor. En nuestro caso decidimos elaborar empanadas con masa casera para diferenciarse de la competencia, y eso me aportaba valor. En aquel entonces, cuando empezamos con el negocio de la venta de empanadas, un producto diferenciador que notamos era que haciendo empanadas con masa casera podríamos marcar esa diferencia entre la competencia. Hoy por hoy ya no es tan así, pero cuando nosotros empezamos el emprendimiento era un aspecto diferenciador de la competencia, y eso nos aportaba valor. Había algo que no nos generaba valor al hacer la masa casera y que nos generaba un desperdicio. Lo que nosotros hacíamos es estirar la masa casera y cortarla con cortantes redondos, y nos generaba un desperdicio de masa. Generaban sobrantes. Ese sobrante tratábamos de juntarlo y volver a amasarlo, volver a estirarlo y volver a realizar el corte con los cortantes, pero lo que pasaba es que la masa perdía calidad al ser reestirada, y lo que pasaba era que no generaba
después problemas al momento de la cocción o al momento del armado de las empanadas porque em, generaba problemas y ya no podíamos volver a utilizar eso y era un desperdicio. Y lo que hicimos entonces es dejar de usar los cortantes redondos para la masa porque nos generaban desperdicio, y lo que hicimos es volver a hacerlo, como por así decirlo, de manera artesanal, es decir, cortar pequeños bollitos de masa y estirarlo con el palo de amasar, y de esa manera nos generábamos el desperdicio. Otro punto importante de la filosofía Lean es el flujo de valor, y es un conjunto determinado de acciones necesarias para fabricar un producto o un servicio. Lo que se hace es dibujar un mapa de flujo del valor en el cual se identifican los procesos que generen valor y se identifican los procesos que no generen valor, y aquellos que no generen valor se los elimina. Lo que yo hice en este caso es un diagrama o un flujograma de todo el proceso de la elaboración de las empanadas, que va desde la compra de la materia prima, pasando por la cocción, la preparación del recado, la preparación de la masa, el armado, em, la cocción y la venta de empanadas. Y descubrimos que teníamos algo que no nos generaba valor, pero no de la forma que nosotros esperábamos, porque nos producía retardos en el proceso de elaboración, y era que usábamos fardos de harina de 10 kilos y tenemos que mejorarlo porque nos quedábamos sin harina y no teníamos masa para seguir elaborando empanadas. Entonces lo que teníamos que hacer era volver hasta el supermercado a comprar más harina y recién poder continuar con el proceso de armado de las empanadas. ¿Cómo podemos mejorar esto? Comprando en mayor cantidad de harina, quizás 20 kilogramos, y así no tener retardos en el proceso de elaboración de las empanadas. También tenemos que tener en cuenta que hay que crear y mantener el flujo del valor. Acá lo que tenemos que hacer es sustituir los lotes y las colas. Los stocks ocultan los problemas y los defectos se descubren tarde. Una única pieza pasa de operación en operación. Y lo que nosotros hicimos en el emprendimiento familiar de la venta de empanadas, identificamos esto, y nosotros, por ejemplo, no podemos tener empanadas por demasiado tiempo en los freezers. Es decir, nosotros tenemos que tener un stock determinado y vender todo, porque lo que nosotros queremos ofrecer es un producto que esté elaborado, em, y que sea un producto, por así decirlo, fresco, em, y no los podemos tener demasiado tiempo en el freezer porque pierde su calidad. Si tenemos demasiado stock con las verduras, también corremos el riesgo de que se descompongan, y además en el proceso de elaboración de las empanadas se genera basura orgánica de las verduras, como por ejemplo la cáscara de las papas o la cáscara de las cebollas. Eso es basura orgánica que se generaba, y hay que tratar de hacer algo con esa basura que estamos generando, tratar de no hacer o tratar de darle otro uso a esta basura orgánica. Otro tema importante es facilitar el pool. Es el cliente el que tira de la producción siempre. Eso es el pool, y hay que tener en cuenta también, además del sistema pool, el sistema push. En el sistema push hago previsiones de ventas, a diferencia de en el sistema pool, en el cual fabrico solo lo que el cliente quiere. El sistema push aumenta los costes en almacenes por el stock, y en el sistema pool tengo grandes ahorros debido a mínimos almacenes. Lo que nosotros tenemos por fin de semana es un stock mínimo de empanadas elaboradas,
que serían aproximadamente entre 18 a 20 docenas. Y en cierta forma también tenemos un sistema pool que se fabrica solo lo que el cliente quiere. En este caso tenemos una mayor demanda de empanadas de pollo. Entonces la producción que realizamos los fines de semana es distintas variedades de empanadas, pero más centralizados en realizar más producción en las empanadas de pollo, porque son las que me generan mayor demanda de los clientes. También tenemos sistema push porque tenemos freezer llenos, y, y nos aumentan los costos de almacenamiento por stock. Capaz ahí tenemos un tema que podríamos mejorar. Tenemos a los clientes que lo que hacen es demanda del producto, en este caso de las empanadas, ¿sí? La demanda la genera al negocio de las empanadas, que realiza la venta. Al realizar la venta, lo que hace es quedarse sin stock, y lo que hacemos es ir hasta el supermercado a proveernos de la materia prima, como la harina, las carnes y las verduras. A su vez, lo que hace el supermercado es ir hasta las fábricas y pedir más materia prima o más productos para abastecer a los consumidores. Ese sería el flujo de la información. Y el flujo de los materiales va desde la fábrica, que lleva los productos, hasta las góndolas del supermercado. De las góndolas del supermercado, los productos que son nuestra materia prima para la elaboración de las empanadas va hasta el negocio de las empanadas, y luego el producto ya terminado, que son las empanadas, llegan hasta el cliente. Esto es más o menos para ver cómo se genera el flujo de la información y el flujo de los materiales. El último tema, que es un tema muy importante, que es el de mejora continua. Implica que si algo no funciona, entonces hay que cambiarlo. Y si algo puede funcionar mejor, hay que mejorarlo. Acá lo que hice es realizar una serie de pasos muy breve y muy acotado, en el cual el primer paso sería tener una oportunidad de mejora, realizar un plan, medidas a tomar, hacer los cambios, verificar los resultados, estandarizar el proceso, celebrar el éxito y empezar de nuevo. Y esto es lo que nosotros tratamos de aplicar al negocio de la venta de las empanadas. Había un problema muy grande que teníamos, y es que al hacer diferentes variedades de empanadas, nosotros las elaborábamos con el mismo repulgue a todas, y las diferenciábamos porque las poníamos en los freezer en diferentes bandejas. Al momento de que los clientes nos hacían los pedidos, nosotros tomábamos las empanadas de los freezer, poníamos en diferentes bandejas para llevarlas al horno, y a su vez teníamos que ir preparando las cajas para poder separar los pedidos. Durante todo este proceso, lo que pasaba es que involuntariamente se nos mezclaban las empanadas y terminábamos entregando los pedidos a los clientes, y entregamos mal los pedidos, y esto nos generaba mucha inconformidad con los clientes, porque recibíamos muchos reclamos. Por ejemplo, un cliente que pedía empanadas de carne terminaba recibiendo empanadas de pollo o empanadas de queso, y era algo que nosotros lo hacíamos sin querer, porque tenían todas el mismo repulgue y nos confundíamos. Entonces esto era una oportunidad de mejora para nosotros, porque teníamos que hacer un plan y ver cómo podíamos cambiar esto.
y el plan fue cambiar el tipo de repulgue, ya diferenciarlas por el tipo de repulgue para no tener estos problemas de mezclar los pedidos. Lo que hicimos fue tomar medidas. Entonces hicimos los cambios, empezamos a hacer diferentes repulgues y a ver si podían tener resultado, porque las llevábamos al horno y queríamos ver si los repulgues funcionaban. En algunos casos sí, en algunos casos no, porque capaz las empanadas se abrían o se reventaban en el horno por el tipo de repulgue que le hacíamos. Entonces teníamos que ir buscando el mejor repulgue para que las empanadas no se abran o no se revienten en el proceso de horneado. Luego pudimos realizar los cambios, estandarizamos el proceso. Ahora ya, por ejemplo, las empanadas de pollo se quedaron con el repulgue común, las empanadas de carne las hacíamos con un repulgue tipo pestaña, y las empanadas de queso que teníamos problemas en el horno de que se nos abrían o se reventaban, las hacíamos ahora en forma de canastita, para que no se abran o no se revienten en el proceso de cocción. Esto fue muy bueno porque no volvimos a tener quejas de los clientes y fue una oportunidad de mejora, y lo que nosotros implementamos fue exitoso. Así que lo que queda por hacer ahora es empezar de nuevo y seguir buscando cómo mejorar la calidad del producto, y mejorar el proceso también. Por supuesto que hay muchas cosas por mejorar, y eso es en lo que estamos en proceso. Como conclusiones, sobre la base de la filosofía Lean, apoyándose en tener cero mudas, tener cero desperdicios, tener un sistema pool de demanda de los clientes, un pensamiento de mejora continua, y por supuesto escuchar a los clientes, se puede tener un mejor producto y poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ofrecer un producto de buena calidad, y que definan ellos de la mejor manera el valor del producto que le estamos ofreciendo. Así que con eso concluye la presentación. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.